have spent my whole life scared. Frightened of things that could happen, might not happen. 50 years I spent like that, finding myself awake at 3 a.m. But you know what? Ever since my diagnosis, I sleep just fine. And I came to realize it's that fear that's the worst of it. That's the real enemy. So, get up. Get out in the real world. And you kick that bastard as hard as you can right in the teeth. En este video voy a hablar sobre el miedo. Por eso es que he empezado con este clip de Breaking Bad, porque ejemplifica a la perfección cómo es que el miedo afecta y contamina la mente de tantas personas a nivel mundial. La fenomenología del miedo, si es que se puede decir de cierto modo, es la siguiente. Cuando tú eres niño, por ejemplo, y te dicen no te vayas a ese sitio oscuro porque algo te puede pasar, tú antes no tenías miedo, pero ahora que te dicen algo malo te puede pasar, ten cuidado, no vayas ahí, y dices, oh, algo malo puede pasar, mejor no voy. Y luego tú vences ese miedo a través de ir allá y confrontarlo y darte cuenta de la verdad. No pasa nada, pero te lo dicen para que tengas cuidado, porque en unas ocasiones, si vas a sitios oscuros, te pueden robar o algo malo te puede pasar. Y eso es fundamentalmente la manera en la que funciona el miedo. Y es por esto que la gente lista es más afectada por el miedo que alguien que es tonto como un caracol. Por ejemplo, una persona lista, cuando le propones algo, va a ver todo lo que puede salir bien como todo lo que puede salir mal. Y como sabe todo lo que puede salir mal, muchas veces van a actuar como cobardes, porque no quieren tener que hacer ese riesgo. Yo conozco mucha gente así. Podemos hacer tal actividad que implica cierto riesgo. Por ejemplo, hay gente que es muy lista, pero son cobardes, y porque son cobardes se limitan y no van y hacen ese gran proyecto, ese gran negocio que pudieron hacer si simplemente hubieran dejado de lado su miedo y hubieran hecho las cosas sin importar lo malo que pudiera pasar. Que, oh, spoiler, aun si lo peor pasara, no es como que se fueran a morir. Es muy raro que por ir y hacer algo con tu vida te mueras. O sea, no es como que vayas y literalmente vayas a un campo de guerra. Vaya. Y es por esto que muchas veces hay gente muy inteligente que se pierde en la vida. Yo pienso personalmente que la gente que se la pasa sobrepensando miedo o miedo de la muerte, lo hacen como una forma de escapar de la vida. Porque lo que verdaderamente da miedo no es lo que pase una vez tú mueras, es lo que pasa cuando no estás haciendo tu vida. La verdadera muerte es no vivir la vida al máximo y vivir restringido. Un ejemplo de esto que digo de la gente inteligente es la siguiente historia. Le pasó a un conocido mío. Esta persona salió de la universidad, se graduó, tenía una vida normal y quería tener ciertos proyectos. ¿Qué pasó? Que hubo conflictos más, conflictos menos. Necesitaba ayuda de ciertos amigos suyos que eran muy inteligentes y los amigos suyos lo abandonaron. Bueno, es que si le doy, si está apoyo a esta persona, tal cosa puede salir mal. Y es por eso que al final la gente más lista en cuanto a puntos de IQ, no lista de experiencia de vida. Aquí estamos hablando de una cosa de inteligencia general, de IQ, que no es lo mismo a ser alguien sabio o a saber cosas o a saber realmente cómo desempeñarse. Son cosas distintas, porque hay gente que tiene mucho IQ y son, por ejemplo, socialmente ineptos. Y básicamente, esta gente lista al cometer eso por su cobardía, porque eso es fundamentalmente lo que es la cobardía, es actuar en base al miedo como no lo harías normalmente, porque eres un cobarde, y no hacer lo correcto por tu miedo, es decir, por cobardía. Y en esta historia las circunstancias pasaron, vinieron, y ahora esta persona que tenía un problema y que fue traicionada por su amigo el cobarde, la vida se le volteó y logró salir de eso. ¿Y qué le pasó al cobarde? Que fue toda la vida
inteligente, jugándola seguro porque sabía todo lo malo que podía pasar si no. Fue jugando el juego del ajedrez de la vida de manera muy segura y logró hacer buenos movimientos. Y porque no tomó riesgos, por ejemplo, su esposa le puso los cuernos. Sus amigos, que a los que se asoció no porque los quería realmente, no porque realmente hubiera verdadera lealtad ahí. Se asoció a ellos porque era lo más conveniente, a pesar de que tenía ciertas características de esos individuos que eventualmente lo llevaron a que traicionaran a este tipo porque no lo respetaban. Y al final, pues, sus amigos lo jodieron, etcétera. Y puede esto sonar a que es una especie de karma. Que, no sé, karma para mí es otra cosa, pero de cierto modo es básicamente, si simplemente el tipo hubiera hecho las decisiones valientes, al final no hubiera acabado con la vida jodida, porque no tuvo miedo de pegarse y levantarse y aprender y crecer, que al final de eso va la vida al final del día, después de todo. Y es que ese es el tema con la gente inteligente, que a lo mejor tienen muchos puntos de IQ, pero puede ser, y esto que lo voy a decir, espero que no se malinterprete, como que estoy haciendo de menos a gente lista o genios. Pero por ejemplo, gente que tiene mucho IQ, luego por lo que sea, tienen también muchas veces ciertos rasgos psicopáticos, como son el caso de Newton. Por ejemplo, Newton, todos podemos estar de acuerdo en que era un genio absoluto. Reinventó la física y sus contribuciones a la humanidad, con eso no se discute. Pero ¿qué pasa también con Newton? Newton era una persona bastante socialmente inepta, porque, por ejemplo, está la famosa historia de que amenazó en una carta de quemar la casa a alguien y matarlos a todos. O sea, eso ya habla de una muy baja empatía. Y no es por ser moralista, pero está mal ese tipo de rasgos. Y por ejemplo, otra pista de que era alguien socialmente inepto es que murió virgen. Y no era alguien muy social. Y ese es el tema. Eso ya es ese ya es un aspecto no de inteligencia, de qué tan listo tú eres, sino de cómo tú actúas. Porque la vida no es lo que te pasa, sino cómo tú la interpretas y cómo reaccionas a lo que te pasa. Eso es la vida. Y en el caso de Newton, bueno, era un genio y esa inteligencia realmente tiene su valor y no debe ser menospreciada. Pero nadie me puede defender que el tipo haya escrito una carta de te voy a matar y te voy a quemar la casa, güey, soy Mencho, soy Mencho. Eso no cabe. Una persona buena no hace esas cosas. Si alguien controla sus emociones, no lo hace. Y eso va ligado a cierto nivel de neuroticismo. Ya en eso, rasgos psicográficos sería la palabra. Vaya, de personalidad. Por ejemplo, tú puedes ver un árbol y hay gente que ve un árbol y dice, ah, qué bella la naturaleza, Dios nos permitió estar vivos para poder apreciar la vida y para disfrutarla con nuestros seres queridos. O tú puedes ver un árbol y pensar, este árbol sobrevivió porque selección natural y porque mató a la competencia y porque recogió todos los materiales y eso es lo que se llama tener una visión violenta de la vida. O tú puedes ver un árbol y decir, uy, qué miedo tengo un árbol. Eso es el ejemplo, básicamente, de lo que conlleva la forma en la que tú ves el mundo y es posiblemente la cosa más importante. Porque como dije antes, tú no eres lo que te pasa. Tú lo que eres es cómo interpretas el mundo y cómo reaccionas a lo que te pasa. Y es aquí la razón por la cual mucha gente lista tiene esta desventaja de que actúa como cobardes. Porque no tienen la mente bien puesta. Podrán tener muchos puntos de IQ, pero no tienen los rasgos psicológicos como para hacer provecho de la mejor manera posible de todo lo que les pasa en la vida y usarlos para crecer. Y es por eso que esta gente lista muchas veces podrá llegar algo lejos, pero nunca, o no es que nunca, muchas veces no logran el potencial el cual pudieron haber logrado si simplemente no actuaban como cobardes. Yo en mi caso tengo amigos que han sí sido culpables de ese tipo de comportamiento y afortunadamente yo los he ayudado a salir de eso, por ejemplo.
Y yo les dije en su momento, la razón por la cual tú eres un fracasado, literalmente dije eso, es porque no has hecho nada con tu puta vida, porque toda tu vida has actuado en base al miedo, es lo que te ha impedido lograr las cosas que pudiste haber logrado, porque claramente eres alguien muy inteligente y tú eres lo suficientemente inteligente como para saber que esto que te estoy diciendo es verdad. Tú tenías 1000 aspiraciones de lograr 1000 cosas y no lo hiciste porque tuviste miedo y al final no actuaste y preferiste vivir cómodo una vida de mierda que te engañaste a ti mismo, traicionándote esencialmente y permitiendo que al final vivas una vida donde eres miserable y ni tú mismo aguantas. Y esa es una historia real. Y es básicamente lo mismo que pasó en la historia de Heisenberg de Breaking Bad. Que obviamente Breaking Bad es una serie palomitera, es cultura pop, etcétera. Y no es como, no está al nivel de una novela rusa realista como Crimen y Castigo o algo así. Pero esta escena es una gran verdad humana. Y justamente parte del objetivo del cual se hizo la serie, no se va a volver una reseña de Breaking Bad, pero parte del objetivo con el que se hizo la serie fue el mostrar cómo es que alguien normal, decente, se volvía en Scarface, en Tony Montana. Y fundamentalmente, como la historia que he contado anteriormente, y como esta escena también muestra, el miedo es el peor enemigo que tú puedas tener. Mira, mucha gente mala no te va a hacer nada, porque son demasiado flojos como para moverse. Sin embargo, el miedo sí te puede hacer daño. Por ejemplo, hay gente que se sugestiona tanto con el miedo que pierde literalmente la vista o que se causa enfermedades de cualquier tipo solo porque tiene miedo, miedo, miedo y constantemente piensa en eso. Hay gente que en lugar de decir que, oh, el miedo es mi enemigo, va y dice que no, el miedo es mi mejor amigo porque a mí me ayuda a alcanzar y yo lo de... Es fundamentalmente el mismo concepto de que tienen miedo de algo, tienen miedo de un desafío, pero van y lo hacen y el miedo como que lo ayudan a crecer. Y porque les ayuda a crecer lo interpretan como su mejor amigo. Being afraid is a very normal, healthy thing. If an individual were not afraid, I would have to send them to a psychiatrist to find out what was wrong. Nature gave us fear in order to survive. And of course, fear is our best friend. Without fear, we would all die. We would do something foolish or stupid, which would cause our death or being crippled. But also, fear is something which has to be controlled. I always compare it to fire. Fear, like fire, must be controlled. And once it gets out of control, like fire, it can destroy everything around you. Not only the individual, but everything around you. But once you control fear like fire, you could make it work for you. Without fire, we wouldn't have the civilization we now recognize today. But the fighter who controls his fear can now function in a manner far over and beyond anything he was capable of before. Fear is your friend. And nature gave us fear in order for us to survive. En ese sentido, es prácticamente lo mismo que yo opino, pero yo prefiero interpretarlo como es mi enemigo, voy a derrotarlo. Y como voy a derrotarlo, voy a crecer al derrotarlo. O sea, son diferentes formas de interpretar un mismo fenómeno. Y al final, bueno, que cada quien juzgue los resultados de cada modelo según lo que le da la vida. Y al final, si algo tú debes aprender de todo esto que yo he dicho es que el miedo no vale la pena. No vale la pena ir por la vida teniendo puto miedo de la sombra que tú tienes. No vale la pena tener miedo de todo lo que pase. Porque esa es la receta perfecta a tener una vida de mierda. Y si tienes miedo, la resolución de tus problemas es muy simple. Ve y date cuenta que ese fuego que te daba tanto miedo solo te estaba quemando porque tú no ponías la mano en él como para darte cuenta de que ese fuego es una ilusión y que solo te quemaba porque tú pensabas que era real. Otro de los motivos por los que la gente tiene miedo es que piensan que no pueden. Piensan en cierto modo en impotencia. Piensan de... no, es que yo no puedo. O, por ejemplo, esto es súper común de que... O sea, casi un cliché a este punto de que hay alguien muy ambicioso y va y dice... No, que yo quiero ser San Chingón del Club Barcelona
y quiero humillar a... Tienen una ambición masiva y cuando ellos van y se lo dicen a otra gente, esa otra gente dice, pero a ver, es que no todo el mundo... O sea, en lugar de... La primera reacción es, wow, sí puedes hacerlo. En lugar de creer en ellos mismos, van y ponen al otro con sus dudas mentales de que no, es que es difícil y no todo el mundo puede y es que hay gente especial y es que no naciste, no tienes talento, el talento, Dios mío. Yo creo que, ok, si bien yo creo que nunca he visto a alguien que haya logrado mucho en la vida que me hable de sí, sí, mi talento me hizo todo. Al final la discusión esa de talento o no talento se resume en, puedes tener talento, pero si no trabajas duro y si no es lo que tienes que hacer, no te sirve el talento. Esa es al final la conclusión de todos esos temas. Y el que no piense así es posiblemente un idiota o es una persona que no tiene experiencia de vida o es un cobarde. Una de esas tres. Porque realmente es que hasta los mismos deportistas en sus entrevistas o en lo que sea te dicen que uno puede lograr lo que quiera, simplemente no sea alguien loco y piense de que, sí, voy a comer Doritos y voy a lograr lo que quiero. No, tienes que hacer paso A, paso B, paso C. Mientras tú puedas determinar esos pasos y sea congruente, lógicamente tú puedes lograr lo que quieras. Y, y así tú vas a vivir libre de ese miedo que tanto permea a la gente. Que, ay, no, es que todo, es que es ridículo. Uno ve que uno es súper bueno en algo y en lugar de pensarse, este cabrón metió un montón de horas, hoy piensa, es que tiene talento y él no, y él nació con una habilidad divina de no sé qué dimensión elevada que le permite hacer las cosas, pero yo no nací con eso. Si algo es fórmula para vivir miserable e impotente, es eso. Así que no importa tus circunstancias, tú debes de pensar que puedes hacer lo que quieres. Si no piensas así, vas a vivir infeliz, vas a vivir miserable y vas a vivir una puta mentira que tú solo te vendiste a ti mismo. Porque literalmente toda la evidencia va contra eso. Joder, si tienes un cuerpo totalmente funcional y, y usas de que no, es que yo no nací con todo lo necesario para hacer un deporte cuando hay puta gente que no tiene piernas y va y gana torneos de MMA, eres un imbécil si tú piensas que el otro tiene más talento que tú y porque tiene más talento que tú está logrando lo que tú no has logrado. No, eso no tiene nada que ver con talento. El suertudo y el talentoso en todo caso serías tú, porque tienes cosas que el otro no tiene. El siguiente punto a tener en cuenta es que hay que ver la vida con valentía. No vale la pena vivir con miedo de lo que podría pasar si tú actuaras con confianza y caminaras por el mundo con buena autoestima, creyendo en ti mismo, con positividad. Joder, es que si yo viera la vida con miedo, yo estaría depresivo. Yo nunca conocí a una persona feliz, contenta con su vida, que vaya por la vida con miedo. O sea, son miserables de un modo u otro. Esa gente que no ataca sus problemas como debe atacarlos, no conquista sus objetivos como debe conquistarlos. Es la clave de la miseria totalmente. Por algo luego piensan en cosas como cautela, disfrazada de, no, es que tengo que planificar y es que debo hacer las cosas. O sea, siquiera me pongo a imitar la actitud y voz que tiene esa gente, ya posiblemente esté perdiendo tu atención. Así de aburrido es la vida, así de miserable son esta gente. ¿Por qué vas a adoptar algo que solo te va a dar resultados de mierda y que te va a conducir a ser miserable? Y va a ser siempre más fácil escapar de la pobreza, de cualquier condición que tú estés enfrentando, que escapar del maldito miedo que te tiene cautivo en una situación de mierda y que está tan metido en tu psique que fundamentalmente ha sido programado para defender tu maldita cobardía a pesar de todo el daño que te ha causado. Al final, otro punto clave es creer que todas las acciones del universo
fundamentalmente son buenas, que sirven para crear más bien, que el mal que vemos que pasa en el mundo solo sirve para crear más bien. Si no piensas de ese modo, primeramente no podemos argumentar que existe el bien y el mal. Si eso no es verdad, como dijo Dostoyevsky, todo está permitido. Porque Dios o el bien está fundamentalmente ligado a esa verdad. La existencia de un bien objetivo, puedes decir que es Dios, puedes decir que es lo que quieras, está intrínsecamente ligado a esa verdad, a el hecho de que aun lo peor que pase, fundamentalmente todo nos dirige a un gran bien, y puede ser, supongo que hegeliano, y decir a la liberación de la apariencia del espíritu, por ejemplo, o puedes decir de que no, es que Dios, creo que hay un fragmento del Corán que dice de que las tragedias solo sirven para que eventualmente haya más. Puedes decirlo en español, puedes decirlo en inglés, puedes decirlo en portugués, en cualquier modo puedes decirlo, pero puedes decirlo en hegeliano, puedes decirlo en marxista, porque bueno, los marxistas en su modo materialista histórico piensan de que, es que toda esta mierda de opresión burguesa, por ejemplo, sirve para la liberación del obrero, que es otro lenguaje, ¿no? Que al final todas las religiones y filosofías son, fundamentalmente es una forma de interpretar el mundo, por más real o falsa que sea. O sea, ponle el lenguaje, la filosofía que quieras, pero si quieres vivir libre de la influencia del mío, debes de pensar que eventualmente esto sirve al bien mayor, al gran bien. Y eso es el término más neutro que puedo ponerle al asunto. Y ya que hablamos de todas estas formas de lenguajes, digámoslo, el marxismo, por ejemplo, es de cierto modo una religión atea, porque tienen, bueno, por algo está inspirada de Hegel, y Hegel es su filosofía súper luterana. El Dios cristiano lo reemplaza con materialismo histórico y una dialéctica hegeliana. No quita que está derivado de claramente una religión no católica, quizás, que en parte puede serlo, pero más que nada muy luterana, hegeliana. Y por eso es que agarra cosas como Dios y lo vuelve su dialéctica histórica, en su sentido raro. Y ese es el tema. Con prácticamente todas las corrientes tienen su Dios, ¿no? A lo que ellos reverencian. Los marxistas adoran una revolución fracasada que nunca llegará. Y adoran fundamentalmente a eso, a una versión distorsionada de la apariencia del espíritu y a su Dios, que en su modo es súper abstracto, ¿no? Que es un estado donde ya mataron a los ricos, etcétera. Joder, hablo del marxismo y ya se me está volviendo aburrida la puta plática. Tócate los huevos, pero bueno. El punto que quiero hacer con esto es que tú necesitas creer en un Dios. Aun si eres ateo, tú tienes un Dios. No importa si no seas religioso. Por ejemplo, muchos ateos dicen, no, es que yo no tengo Dios, yo no creo en religión. Pero su Dios es una puta bandera LGBT, su Dios es el político de turno, o no sé, quizás serían los santos de su iglesia del liberalismo, enfermedad mental, que es lo que sea. Y ojo, y centran su vida en base a ese sentimiento de comunidad que antes era la iglesia, hoy es su comunidad de LGBT, que mientras sea una persona perfectamente respetable y no se vendan con nada, no tendría yo por qué tener problema con ellos. Pero el problema es cuando hace un activismo contra las personas y violenta la propiedad de otros. Pero bueno, ese es otro tema. Y fundamentalmente esto lo menciono porque todo el mundo cree en un Dios. Y bueno, el ejemplo de siempre, los católicos, antes sus iglesias eran el centro de la ciudad y todo se construía alrededor de eso. En base a eso construían sus ciudades y eso demuestra cómo es que ese tipo de fenómenos funcionan. Funcionan que tu Dios, puede ser mujeres, dinero, etcétera, es en base a lo que tú organizas tu vida. Lo que es más importante para ti, ese es tu Dios. Para los progres muchas veces son la bandera LGBT o lo que sea. Para los marxistas es su ideología de idiotas que se van a quedar esperando y nunca en su vida van a ver esa mierda
ficticia pasar. ¿Y por qué es tan importante creer en un Dios, a tu versión, a tu idioma, ya sea que seas hegeliano, marxista, religioso, lo que sea? Debes de creer en un Dios, porque si tú piensas que Dios tiene tu espalda, tiene tu cuidado siempre, y nuevamente, sin necesariamente hablar del lenguaje religioso, si tú eres alguien marxista y piensas de que no es que este es el progreso de la historia natural que nos va a llevar a la liberación del obrero, y eso tú actúas con más confianza. El marxista, si es que planeara tumbar un gobierno, lo haría con cierta confianza porque piensa de que al final, por su gran causa o por el bien mayor, va a estar bien, o al menos lo que él haga va a ayudar a impulsar su revolución. Que no hay mucha diferencia entre eso y un católico o un cristiano que va a la guerra con valentía a morir como un santo, como un mártir por su iglesia y por avanzar la fe. Es fundamentalmente el mismo fenómeno en un idioma distinto. Y cuando tú enfrentas una crisis difícil, que te rompe, que te destruye, que pierdes todo, cuando tienes eso, tú te puedes levantar. Necesitas un Dios, necesitas algo que te levante. Y hay gente que lo vuelve, sus placeres egoístas se vuelven para ellos su Dios, que mi ego, o mi enojo, mi sed de venganza. Puede ser cualquier cosa, pero tú necesitas eso, porque cuando la cosa se ponga difícil o cuando tengas que enfrentarte con lo peor, ese Dios, ese ideal que tú tengas de lo más alto, de lo más elevado, es que te va a ayudar a derrotar el miedo que implica lograr algo en la vida. Si tú quieres lograr algo en la vida, vas a tener que pasar por miedo, vas a tener que pasar por estrés, muy posiblemente. Aun si tienes una vida fácil, estudiar a veces estresante, una vida promedio y que el puto alumno te causó un problema en el trabajo, eso muchas veces es estresante. Si eres un lavaplatos, el trabajo más simple del mundo, que no por ello no es honrado, o si tienes un trabajo así y eventualmente vas a morir, o gente que tú conoces va a morir, algo pasará, tu perro va a morir, vas a chocar el auto, cualquier cosa puede pasar. El punto es, no puedes escapar de las cosas malas de la vida. Es una parte intrínseca de estar vivos. La vida es estresante y va a serlo siempre en un modo u otro. Y van a haber muchas veces que el creer en algo, en el destino, lo que sea, en tu dictadura fracasada proletaria, si tú piensas en este tipo de ideas, te van a elevar a superar la adversidad y el miedo que estás enfrentando, que es inevitable para lograr algo mínimamente relevante en tu vida. También es muy importante tener en cuenta que el mejor modelo que se pueda adoptar es el de un Dios justo, el de un Dios bueno, amoroso, que permite que lo aparentemente malo ocurra para que eventualmente Él cree más bien. Ese es el mejor modelo que puedes adoptar. ¿Por qué? Porque el material solo te va a motivar lo suficiente, pero nunca vas a poder exprimir todo el potencial que puedes sacar de un Dios, digamos, lo tradicional, justo, benigno, bueno, de una dictadura comunista fracasada o de algún motivo egoísta material, que igual se puede sacar mucha fuerza de cosas como las amistades y ese tipo de cosas. Pero si tú tienes esa necesidad de tener un Dios, para tener algo en que creer, en algo bueno, superior que es Dios, no tiene otra forma de decirlo, un Dios bueno, ese va a ser el mejor modelo. Y voy a poner el ejemplo de los irlandeses. ¿Qué fue lo que pasó en Irlanda? En Irlanda lo que pasó fue 800 años de esclavitud y los irlandeses no se rindieron. ¿Por qué? Porque tenían a Dios, creas en Dios o no, la idea de Dios los inspiró a aguantar 800 años de opresión británica. ¿Por qué? Porque también tenían familias, tenían seres queridos que iban a la iglesia. Hay una canción irlandesa que justamente habla de un conflicto familiar, de que mi madre es católica y mi padre es protestante, mi padre es inglés y mi mamá es roja porque tiene el pelo rojo. Vaya, a pesar de todo, los intentos de extinguir Irlanda se mantuvo por su religión y por su cultura y porque la gente tenía ese sentimiento de comunidad que estaba intrínsecamente ligado a Dios y a su iglesia.
Y hoy en día estamos encontrando sustitutos modernos de eso. Y yo no veo un modelo materialista así funcionando tan bien como lo haría un Dios. No te va a dar la misma fortaleza tu materialismo de dinero o de LGBT o ese tipo de ideas. No te va a dar la misma fortaleza que el verdadero Dios y un sentimiento de comunidad bueno. Y ahora que hablo esto de sentimiento de comunidad, es justamente lo que los políticos como los demócratas, Kamala Harris, etcétera, toda esa ola de colectivistas usan para motivar a la gente. Oh, no, el hombre naranja de pelo de maíz quiere destruir nuestras comunidades. Eso es un sentimiento falso de comunidad, pero sería algo similar, pero realmente genuino y orgánico, no una mierda artificial que se crean para ganar votos. Pero bueno, ese quizás sea un tema para otro video. Y bueno, para concluir este video, los principales puntos es: si eres inteligente, que tus grandes atributos como lo son planificar, estudiar, ser cuidadoso, no hacer estupideces, no te vuelvan un cobarde. Segundo, vivir como un cobarde no es una vida que valga la pena. Tercero, puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas. Y cuarto, debes de creer en algo que te mantenga firme en los momentos más difíciles que atravieses. No importa si es en tu dictadura fracasada proletaria, no importa si es en cualquier forma de llenar ese vacío natural que los humanos tenemos por tener una especie de Dios, algo más elevado que nosotros, de lo más alto. No importa qué Dios o idioma sea, debes de tener eso que te sostenga cuando la vida se pone difícil, porque si no lo tienes, no tienes un propósito como mínimo, te vas a romper y no vas a poder muchas veces superar las cosas. Y tu vida va a carecer de sentido. Si les gustó este video, suscríbanse, den like, compartan el video, sigan en Twitter para más contenido de este estilo y para estar al tanto con mis huevadas y para estar al tanto con el contenido que subo. Nos vemos en la próxima.